Aquí con el escenario a colocar la mesa, ¿no? Bueno, bienvenidos todos, aquellos que nos visitan por primera vez o por segunda, o aquellos que nos siguen a través de Internet, de las redes sociales, de los podcasts que se publican. La verdad que hay un número creciente de personas que nos están escuchando, nos están siguiendo. Y bueno, hemos cantado 3 canciones y pensaba que en cada una de ellas hay una promesa para tener la certeza de que este va a ser un buen año. La verdad es que decimos, bueno, feliz año nuevo, no sabemos lo que va a pasar, la verdad, pero sí que tenemos la certeza, los cristianos afrontamos los años de manera diferente a aquellos que no lo son, ¿no? Con la certeza de que no nos dejará caer, como decía la canción última que hemos cantado. Así que tenemos 3 promesas ahí que aseguran que sea como sea el año, pues con el Señor pues, y su fidelidad pues será bueno para nosotros, ¿no? Bien, quisiera también, antes de entrar en el tema, que sé que tenéis muchas ganas de que entremos en el tema porque el título es muy llamativo, queremos agradecer también a todos aquellos que hacéis posible la visión de Parque Este, contribuyendo económicamente al sostenimiento de la Iglesia y su misión, ¿de acuerdo? Aquellos que estáis comprometidos y animaros a aquellos que todavía no lo están, pues a hacerlo, a honrar al Señor también con vuestros bienes y que la Iglesia pueda seguir creciendo, avanzando y extendiéndose, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. Vamos a orar. Señor, gracias porque estamos aquí en un año nuevo que te confiamos como Iglesia. Qué bueno, Señor, reencontrarnos de nuevo. Ya teníamos ganas y abrir tu palabra y también saludarnos y expresar el amor los unos por los otros, Señor, y también el deseo de que tú nos uses a lo largo de este año que pones delante de nosotros, Señor. No sabemos cómo va el mundo, en qué dirección va, sabemos más o menos, Señor, pero que no sabemos lo que va a pasar, pero tú lo sabes y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Ayúdanos ahora con esta nueva serie, Señor, y podemos seguir creciendo y aprendiendo acerca de todo lo que está por venir en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Seguro que hay mucha gente que tiene mucho interés en esta serie porque nos apasiona todo aquello que tiene que ver con el futuro, con las cosas que van a pasar. Yo no sé si sois de aquellos que siguen de cerca pues el Twitter, o siguen de cerca el YouTube, o siguen de cerca ahora los canales de podcast que están ahora tan de moda. Realmente hay un montón de canales que tratan todos los temas. Bien, si seguís acerca de esas redes sociales o esos medios modernos, podemos comprobar que cada vez se habla más, sobre todo en los podcasts, de la realidad del mundo actual y de la posibilidad de un fin del mundo tal como nosotros lo entendemos. Hay libros que se escriben, hay películas que se hacen. Cada año hay una película que trata sobre el fin del mundo, ¿de acuerdo? Y no solo ya esa certeza, esa convicción, ese hablar de ese tema, que también por otra parte siempre se ha hablado acerca de esto, sino que ahora realmente se suma la ciencia a decirnos que ciertamente, tal como va la cosa, estamos ya no hay vuelta atrás, estamos ya en un punto de no retorno que se llama en cuanto a todo el tema cambio climático y todo este tipo de cosas, ¿no?, que nos llevará a un destino pues incierto, ¿no? Además de cómo la ciencia últimamente se ha sumado a esa visión de que este mundo va en una dirección que nos lleva a un fin catastrófico, pues además los sucesos recientes, hace 2 años, pues tuvimos todo el tema del COVID, ¿de acuerdo? La crisis económica que vivimos anteriormente, las catástrofes que estamos viendo con mucha frecuencia últimamente, los volcanes, ¿no?, los terremotos, los maremotos, etcétera, etcétera, pues sumado a las guerras y lo que está pasando en Oriente Medio, pues también hace que algunas voces digan que, bueno, que estamos muy próximos a, si todo lo que está pasando en Oriente Medio sigue creciendo, pues probablemente vayamos a una tercera guerra mundial, que los expertos dicen que será la última, puesto que ahí ya intervendrán pues todas esas armas modernas y atómicas. Así que el fin del mundo ya no es una cosa de Hollywood, como era hace muchos años, que eso eran las películas catastrofistas que nadie se creía, ni tampoco es un anuncio de las religiones que hace tiempo, cuando el cristianismo hablaba del fin del mundo, pues son mensajes para que la gente se asuste y tenga miedo, etcétera, etcétera. Ya no se trata del cine, ni se trata tampoco de la religión, sino se trata de la ciencia.
O sea, la ciencia ya está hablando acerca de este tema. Ahora bien, hay una diferencia muy grande entre la visión no cristiana del fin del mundo, que siempre es destructiva y catastrofista. O sea, vamos a hacer una catástrofe enorme que acabará con nosotros, ¿de acuerdo? Y con casi toda la población, menos con los ricos que ya se están construyendo búnkeres, ¿no? Pues anticipándose a una posible guerra nuclear. Entonces, estos puede que se salven, ¿no? Pero la idea es, la visión del mundo general es catastrófica, es destructiva. No así la visión del cristianismo acerca de las últimas cosas y del fin del mundo, que es restauracionista. O sea, esto va a ocurrir, pero para restaurar todas las cosas y hacerlas como tendrían que ser, como Dios quiso que fueran. De hecho, por lo tanto, hay una diferencia en cuanto a la visión del fin del mundo entre una cosmovisión cristiana y la que no lo es. Sin embargo, cuando vamos al mensaje de Jesús, notamos que Él trató este tema de una manera muy extensa. Hasta el punto, habló de estas cosas y dio muchos detalles, y hasta el punto que la comunidad cristiana primitiva, los cristianos primeros, tenían el sentimiento de que Jesús iba a regresar y de que todo esto iba a ocurrir en su propia generación. ¿De acuerdo? Vivían con la convicción tan clara de que Jesús iba a regresar mientras que ellos todavía siguiesen vivos. Era tal la convicción acerca del regreso de Jesús que ante esa inminencia de Jesús, pues muchos habían dejado de trabajar y abandonado toda responsabilidad en la vida y en la iglesia para sentarse y esperar ese día. Eso lo hemos visto muchas veces con las sectas, ¿no? Aquellas sectas que predicen el fin del mundo animan a los seguidores a dejar todo, a irse a una montaña y a esperar que ocurra ese suceso. De alguna manera, ante esa convicción de que lo que Jesús había dicho que iba a regresar era cierta, porque Jesús habló de esa segunda venida y de esa proximidad en cuanto a que ellos iban a vivir ese momento, pues, como digo, pues algunos abandonaron toda responsabilidad y simplemente se sentaron a esperar. Por eso el apóstol Pablo tiene que escribir Primera y Segunda de Tesalonicenses. Primera y Segunda de Tesalonicenses son las primeras cartas escritas del Nuevo Testamento, escritas por Pablo, ¿de acuerdo? Y nos da aquí un manual de cómo tenemos que conducirnos ante la certeza del regreso de Cristo, ante los últimos tiempos, ante el fin del mundo, ¿me entendéis? ¿Cómo tenemos que actuar? Y la opción no es sentarse a esperar que eso ocurra, abandonando toda responsabilidad, sino lo que nos va a dar es un manual de supervivencia, o sea, cómo tenemos que obrar ante la certeza de que estamos en los últimos tiempos. Otra cosa, ¿cuándo comienzan los últimos tiempos? Desde el punto de vista profético, los últimos tiempos comienzan con la primera venida de Cristo. Podríamos decir que cuando Cristo viene a este mundo, ya el reloj del fin del mundo empieza a funcionar. Los últimos tiempos no empezarán cuando Jesús regrese por segunda vez, sino que empiezan cuando vino por primera vez. Por lo tanto, estamos ya en ese periodo de los últimos tiempos. Cuando se habla de los últimos tiempos en el Nuevo Testamento, empiezan desde que Jesús vino hasta que Jesús regrese por segunda vez. Por lo tanto, lo mismo que en una catástrofe natural hay manuales de supervivencia que nos dicen, oye, mira, si se acerca un terremoto, si va a venir una catástrofe, es muy importante que te previsiones de agua, ¿no? De medicamento, ¿de qué más? De medicina, de pilas también, porque se va la luz, de pilas para las linternas. O sea, hay una serie de cosas que hemos de tener para sobrevivir ante un acontecimiento como ese, ¿no? ¿De acuerdo? Pues lo que Pablo está haciendo es algo parecido, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esa realidad de que estamos ya en los últimos tiempos? ¿Y qué es ese manual
o ese kit de supervivencia para los cristianos, ¿de acuerdo? Y eso aparece en la primera y segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer el principio de la primera de Tesalonicenses, que dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los cielos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, esta es ya la primera mención que hace Pablo de lo que esperamos, de lo que está por llegar, de lo que está por venir. Los cristianos no esperamos tanto el fin del mundo. Lo que los cristianos esperan es a Jesús de los cielos. O sea que a Jesús es lo que esperan los cristianos. Los cristianos no esperan esa catástrofe o esos sucesos catastróficos del fin del mundo, sino esperamos de los cielos a Jesús en su segunda venida. Y nos dice ya Pablo que nos libra de la ira que está por llegar, de la ira que está por venir sobre la tierra. Así que ya desde prácticamente el saludo y la introducción ya introduce el tema de que los cristianos están esperando que Jesús venga de los cielos en su segunda venida. Así que esta, como decía antes, es una de las primeras, la primera carta que escribió el apóstol Pablo. La primera y la segunda, hay una diferencia de días entre una y otra, y la que más contenido escatológico acerca del fin del mundo, de las últimas cosas, de la segunda venida, tiene, ¿de acuerdo? Excepto Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, esta carta tiene mucho contenido en este sentido. Y Pablo la escribió desde Corinto. Pablo estuvo primero en Filipo, después estuvo en Tesalónica, después fue a Berea y finalmente, luego lo veremos, llegó a Corinto. Y estaba tan preocupado por lo que estaba pasando en Tesalónica, que había estado unos días antes ahí, que envió a Timoteo para informarse, porque lo veremos, él tuvo que salir corriendo de ahí, huir de noche, y entonces estaba muy preocupado por la situación de la iglesia y por aquellas cosas que a esos hermanos les estaban preocupando. Así que envía a Timoteo y Timoteo regresa con un informe realmente de lo que está pasando. Ellos están muy interesados en saber cuál es el destino de aquellos que mueren sin que Jesús haya regresado. Como decía, ellos creían que Jesús iba a venir en su generación, en su tiempo. Entonces, ¿qué pasaba con estos hermanos que se habían muerto unos días antes, ¿no? Y entonces, por eso va a hablar acerca de eso, ¿de acuerdo? También tenían preocupación por saber cuándo sería ese momento en el cual Jesús regresaría, ¿de acuerdo? Y todo lo que tenía que ver con cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos. Así que, primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo está haciendo varias cosas. Está en primer lugar aclarando, enseñando y corrigiendo algo que sin duda él había estado enseñando. Muy interesante que el tema de la segunda venida de Cristo es un tema que a veces no se toca en las iglesias. ¿A que sí? O sea, a veces se habla mucho sobre esto, pero otras veces no se habla y como que eso no se conoce bien, ¿de acuerdo? Pero por lo que vemos en la predicación del apóstol Pablo se incluía, cuando él predicaba el evangelio de la salvación, etcétera, etcétera, él hablaba de esa esperanza de que ese Jesús que había resucitado iba a regresar, ¿de acuerdo? Entonces existía esa firme convicción también y enseñanza dentro de la predicación del evangelio para que ellos, unos días después,
se estén preguntando ciertas cosas que probablemente no hayan entendido de lo que Pablo ha dicho. ¿De acuerdo? Así que lo que hace él es aclarar, enseñar y corregir, porque también se habían introducido algunas enseñanzas como que Jesús había venido ya. ¿De acuerdo? Había venido ya, y no era así. Y Pablo en la segunda Tesalonicenses, en la primera dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, y ellos no saben bien lo que eso significa, y en la segunda Tesalonicenses, como vamos a ver, pues entonces él da unas señales para que estemos un poco preparados, pero no vendrá sin que antes se manifiesten una serie de cosas, que eso ya lo veremos, ¿de acuerdo? Así que está aquí, como digo, aclarando, enseñando, corrigiendo sobre esto, y sobre todo, lo que la Iglesia tiene que hacer mientras que eso llega. ¿De acuerdo? A veces podemos estar tan interesados en las cosas escatológicas y en las cosas del mundo, del fin del mundo, de las cosas que van a pasar, y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer ahora con nuestra vida, ¿de acuerdo? Y no es sentarnos a esperar, como algunos de los tesalonicenses estaban haciendo ante la inminencia de la llegada de Cristo. Así que, como digo, nos da en esa primera y segunda de Tesalonicenses un manual de supervivencia para el fin del mundo, como ese kit que decía antes que los cristianos tienen que tener en su vida. En primer lugar, empieza dando un saludo. Aquí hay una introducción previa y dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo vemos aquí que no va solo, no es un llanero solitario que hace solo las cosas, sino que va acompañado de dos más, en este caso de Silas y de Timoteo. Por lo tanto, hay un equipo pastoral, un equipo misionero que están realizando esa tarea en ese segundo viaje misionero, ¿de acuerdo? Y hay un deseo de parte del apóstol Pablo de gracia y de paz para ellos, para los cristianos. Yo digo que estas palabras ya requieren un mensaje aparte. La gracia es la gracia, tú. Lo que necesitamos para este año es la gracia de Dios sobre nosotros y también la paz. Gracia y paz. O sea, cuando nos deseamos nosotros cosas, ¿qué es lo que nos deseamos? ¿No? A veces salud, ¿no? Dinero y amor, como decía la canción, tres cosas hay en la vida. Pero aquí lo que él está deseando son las dos cosas que necesitan los cristianos, la gracia de Dios con nosotros y con todo lo que eso significa, y la paz. Pero es muy interesante que esto es una epístola, es una carta, y era frecuente en aquel tiempo expresarse en todas las cartas como hacemos nosotros cuando escribimos una carta. Bueno, cuando las escribíamos, ¿de acuerdo? Pues, querido fulanito, espero que te encuentres bien, ¿no? Siempre ahí no vamos de lleno ahí al tema, ¿no? Sino hay un inicio de esa carta, una presentación, y hay un deseo. Espero que te encuentres bien, o a que a la llegada de esta carta te encuentres muy bien, y tu vida no sé qué, algo así. Pero como Pablo está haciendo eso, pero con una diferencia tremenda en cuanto al deseo que él tiene para los cristianos. Mira, los griegos cuando escribían cartas, lo que se deseaban era alegría. O sea, disfruta, o sea, alégrate, o sea, deseo que estés contento. Los romanos lo que hacían, lo que deseaban cuando escribieron una carta era salud y fuerza. Salud y fuerza, ¿no? para tu vida. Y los hebreos, cuando escribieron una carta, lo que se deseaban era el shalom de Dios, era la paz de Dios. Pero aquí Pablo utiliza dos conceptos que son netamente cristianos, como la gracia y como la paz. Ese shalom también de los hebreos. Así que al saludo de paz de los hebreos, Pablo añade la gracia que viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz no proceden de otro sitio, no la podemos encontrar en otro lugar, sino es en Dios, que es nuestro Padre, y en nuestro Señor, que es el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que él está haciendo ya. En la carta ya está mandando una visión cristiana de la existencia. Mira, se ha descubierto en estas excavaciones arqueológicas, se descubren cosas antiguas, y se ha descubierto una carta antigua, y dice lo siguiente. Dice, de Antonis Longus Anilus, su madre, muchos saludos. Continuamente ruego que te encuentres con buena salud. Esta es una carta antigua y así se iniciaba, ¿no?
día tras día hago intercesión a favor tuyo ante Serapis el Señor. Bueno, y sigue la carta. Bien, estaba yo mirando, digo, ¿quién será Serapis el Señor? Pues Serapis era una mezcla de 3 dioses. Era un dios egipcio, Osiris y Apis, con una mezcla con el dios Zeus, el dios griego Zeus. Por lo tanto, este hombre escribe a su madre, y parece ser, y lo que está diciendo que intercede a favor de sus dioses, ¿de acuerdo? Que se llaman Serapis, que es una mezcla de varios dioses, ¿de acuerdo? El de la salud, el del dinero y el del amor. O sea, es coger aquellos dioses que te son favorables, ¿de acuerdo? Y interceder por eso ante ellos. Pero sin embargo, lo que Pablo dice, a quien tenemos que interceder es a Dios, que es nuestro Padre, y Jesús, que es nuestro Señor. De Él y de ellos proceden esa gracia y esa paz que Él desea para los hermanos creyentes en Tesalónica, para la iglesia. En segundo lugar, una vez que hace ese saludo, que ya es muy interesante, hay un momento de agradecimiento. Dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. Mira, Pablo hace memoria y cuando hace memoria siempre encuentra agradecimiento. Esto es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos memoria, ¿qué encontramos? Hay agradecimiento, siempre encuentra algo positivo, algo para agradecer, algo por lo que está agradecido. Es muy importante que cuando hacemos memoria haya agradecimiento y no tanto queja. Así que dice que él y el equipo, lo cual quiere decir que era un equipo que oraba y que intercedía por aquellos a los que estaban predicando, dan siempre gracias a Dios por ello. Qué bueno, también siempre hay personas en nuestra vida que decimos, Señor, te doy gracias por esta persona, ¿no? Pues eso es lo que Pablo hacía y eso es lo que los cristianos deben hacer. No solamente eso, sino que hacen memoria, o sea, están en su memoria. Y también es cierto que muchas veces uno descubre que te acuerdas de alguien, ¿no? Y das gracias por esa persona. Hacen memoria, están en su memoria y se acuerdan continuamente de estos hermanos. Así que esto es lo que está en la actitud del apóstol Pablo en relación y de su equipo en relación a la iglesia. Y en tercer lugar, lo que hace es una alabanza de esa iglesia. Dice que da gracias a Dios por 3 cosas. Si lo habéis notado ahí, dice por la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y por vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira, a juicio del apóstol Pablo, ¿cuáles serían las características de una persona madura, de un cristiano maduro o de una iglesia madura? Esto está muy claro porque está estudiado. Cuando tú analizas todos los escritos de Pablo, para Pablo, los síntomas, las evidencias de la madurez de una persona y de una iglesia son 3. Esto se le llaman las 3 virtudes cristianas, ¿no? La fe, el amor y la esperanza. Y como vamos a otros sitios, en Efesios Pablo habla de lo mismo, ¿no? Habla de la importancia de la fe, la importancia del amor y la importancia de la esperanza. La esperanza, de nuevo, en nuestro Señor Jesucristo. O sea, toda esperanza surge porque Jesucristo nos la da. ¿Y esa esperanza en qué? En su venida. Por lo tanto, aquí ya habla también de esa esperanza que la iglesia tiene de que Jesús regrese. Mira, la esperanza siempre, ¿qué es la esperanza? Hablamos mucho de eso. La esperanza siempre se enfoca en algo que todavía no ha pasado, algo que está por venir y que nos alienta, que nos estimula, porque esperamos eso. No ha pasado, pero esperamos que eso pase. Por lo tanto, la esperanza tiene que ver con una proyección hacia algo que está por llegar del futuro. No han llegado todavía, pero van a llegar, ¿de acuerdo? Va unida esa espera a la paciencia, porque en ese esperar hay que ser paciente, ¿no es verdad? O sea, eso, se ve la impaciencia cuando estamos en una cola, no queremos esperar. Entonces, la impaciencia no es señal de esperanza. La esperanza va incluida, incluye, podríamos decir, la paciencia, el aguante,
el aguantar también ciertas situaciones difíciles que como iglesia tenían que pasar hasta que Cristo regresase. Y también la esperanza es confianza. Así que esas son cualidades que van unidas a la esperanza, ¿no? La confianza, la paciencia, el aguante. Pero, como decía, son virtudes, cualidades, 3 cualidades, pero es muy importante que menciona, que habla de la fe, pero no de una fe sola que va sola, de una fe que obra. Dice, estoy agradecido porque vuestra fe obra, por la obra de vuestra fe. O sea, la fe no es algo que es algo subjetivo que uno tiene o no tiene, que tiene mucha o poca fe, sino que la fe actúa, obra. Eso es lo que dice Santiago, que ha sido mal interpretado, ¿no? O sea, que la fe sin obras es muerta. La fe bíblica, la fe correcta, siempre obra de alguna manera, siempre se manifiesta con hechos. O sea, ¿por qué toda la lista que hemos visto de Hebreos, por qué le fue contada por justicia la fe de Abraham? Pues porque estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Todos los personajes que hemos visto ya en Hebreos 11 son hombres de fe, pero de una fe que obra. Segundo, un amor que trabaja, el trabajo de vuestro amor. Y una esperanza que también es constante, que produce constancia. La esperanza es la que produce constancia. De hecho, cuando una persona está muy ya frustrada, muy cansada, a punto de tirar la toalla, la esperanza es la que hace que continúe y que siga adelante. ¿A que sí? Eso es, por lo tanto, la esperanza es la que hace que seamos constantes. Un amor que trabaja, una fe que obra y una esperanza, y por vuestra constancia es la esperanza. Si no fuese por esa esperanza, terminaríamos abandonando lo que hacemos, ¿no? O sea, un profesor que enseña a los niños, dice uno, merece la pena que yo esté aquí batallando con 30 chiquillos que no sabemos si pasan de lo que le estoy, ¿me entiendes? Entonces, la esperanza, bueno, pues esto puede servir, ¿me entendéis? Para mucho, ¿me entendéis? Esta es la esperanza, es la que hace que sigamos haciendo aquello que estamos haciendo. Así que estas son 3 cualidades de esta iglesia y por las que Pablo da gracias. Y esto es muy importante, que esas cualidades estén en nosotros y también que estén en la iglesia. En cuarto lugar, una vez dicho eso, me pasa a recordar cómo el Evangelio ha llegado a ellos y cómo es la obra del Evangelio en los creyentes y en las iglesias. En primer lugar, dice Pablo, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Lo que está diciendo aquí Pablo es que la salvación es una iniciativa divina. Después nosotros hemos de responder a eso y hemos de arrepentirnos, ¿de acuerdo? Como Jesús nos llama al arrepentimiento, ¿no? Arrepentíos y convertíos. Pero Dios toma la iniciativa y yo sé que vosotros sois ciertamente salvos, que Dios os ha elegido. Conocemos, ¿y cómo lo sabe Pablo? Nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no podemos ir diciendo por ahí, tú eres elegido, tú no eres, ¿me entendéis? Dios conoce el corazón. Pero de alguna manera, como Jesús había dicho, por sus frutos los conoceréis, cuando Pablo dice que esta iglesia es ejemplar por su fe que obra, por el amor constante, por la constancia de la esperanza, pues de alguna manera eran frutos evidentes del Espíritu Santo de su salvación. Por lo tanto, es importante que si somos cristianos, de verdad haya frutos en nosotros, ¿de acuerdo? La fe, el amor y la esperanza. Entonces él está diciendo que Dios, sin duda, tuvo la iniciativa al llegar a vuestras vidas, ¿de acuerdo? Dice, y ahora la manera en que llega el Evangelio. No solamente el Señor os ha elegido, os eligió, dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Pablo está volviendo atrás a un tiempo anterior, cuando Pablo llegó allí por primera vez a esa ciudad, cuando todavía no había ningún cristiano. Y entonces está recordando un poco cómo fue que se inició la iglesia ahí en Tesalónica. Y esa información está, que ya lo hemos visto en la serie que hicimos de los Hechos, en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos,
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos se juntaron, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Vemos aquí que hay un grupo de gente. Pablo está 3 semanas ahí solamente. Durante 3 sábados él va a predicar a la sinagoga y hay fruto de la predicación. Dice que se convierten aquí un grupo evidente de personas, de griegos, gran número, y de mujeres nobles no pocas. Por lo tanto, eran muchos los que responden al Evangelio. Entonces, los judíos que no creían, siempre hay ahí el enemigo que no se alegra de esto. Tenían celos, toman consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a toda la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, que era donde Pablo se había hospedado, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen lo que dicen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey sino Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bien, cuando Pablo llega ahí, vemos que hay un grupo que recibe el Evangelio, y de gente importante, influyente, y también de mujeres, pero hay un sector de oposición que no se alegra de eso. Por lo tanto, alborotan a la gente, manipulan a la gente para volver a esa gente no solamente contra Pablo, sino con aquellos cristianos, pobrecitos míos, que estaban también, y ahora por el hecho de ser cristianos ya son señalados por toda la comunidad. ¿De acuerdo? Y entonces ya no solamente a Pablo lo persiguen, sino que llevan arrestados a Jasón, ¿de acuerdo? Y algunos de los primeros convertidos ahí, ¿de acuerdo? Así que lo que Pablo está diciendo, que cuando esto pasó, él predicó la palabra, dice, esa palabra no llegó solamente con palabras, sino con poder, lo cual quiere decir que esa palabra que Pablo predicó fue poderosa, hasta el punto de tocar las vidas de las personas que escuchaban. Y el Espíritu Santo también. Así que el Evangelio no es solamente un discurso, no es solamente palabras, sino es la operación del poder de Dios. Dice Pablo, no me avergüenzo de predicar, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Lo cual quiere decir que hay algo misterioso y poderoso aquí. Cuando una persona publica, comenta, comparte la palabra de Dios, de alguna manera el cielo, el Espíritu Santo, interviene en esa conversación y toca con poder el corazón de esa persona. Por lo tanto, es una acción de poder operando en el corazón de estos 2 sectores de personas, judíos, griegos, y mujeres no pocas que creyeron, que respondieron. Y dice también en plena certidumbre. En plena certidumbre. Lo que está diciendo aquí Pablo son 2 cosas. En primer lugar, que él predica con convicción. Él ha visto a Jesús resucitado, amigo. Él no está allí dudando de que si lo que está diciendo será verdadero o no, ¿me entendéis? No, él predica con plena certeza, porque tenía certeza de que ese Jesús que está anunciando ha resucitado, porque él mismo lo vio, ¿de acuerdo? Y ha recibido un llamamiento directo de él. Así que hay certidumbre en el que predica. Imaginad que estáis compartiendo y digo, bueno, yo no sé si esto, la palabra de Dios creo, sí, pero no sé, Jesús resucitó, bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Jesús va a regresar. Bueno, ¿me entiendes? Entonces, tú, ¿no? Aclárate primero, convéncete primero y después intenta convencerme a mí. O sea, convicción que viene de la certeza de la veracidad de la palabra y de la obra del Espíritu, trayendo convicción a Pablo que predica, y también convicción a los que reciben esa predicación. O sea, no solamente Pablo estaba convencido, sino que también los que habían creído estaban convencidos. Mira, si tú no estás convencido, no vas a soportar mucha persecución, que es lo que pasó aquí, ¿no? No vas a soportar mucha persecución. Dice que ellos estaban también convencidos cuando Pablo dice que este Jesús es el Cristo y ha resucitado. Por lo tanto, ellos también se llenan de convicción. Y si vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, esto es lo que hemos de hacer una vez que hemos creído el Evangelio con convicción. Imitar al Señor, ¿no? Y también a Pablo.
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Así que lo primero que hacen es seguir los buenos ejemplos. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, los padres a los hijos, que tengan buenos amigos, buenos ejemplos. Y esto es algo también que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Identificar buenos modelos, buenos ejemplos y seguirlos. El Pablo mismo también dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros seguimos los buenos ejemplos, llegamos a ser ejemplos para otros, porque ahora más adelante Pablo va a decir que al seguir a ellos el ejemplo de Cristo y del apóstol Pablo, ahora ellos son ejemplo para todos los que han creído en toda una región. Así que han sido imitadores del Señor, de ellos reciben la palabra. Es muy importante que no solo escuchemos la palabra, sino que la recibamos. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis la parábola del sembrador, no? La semilla que cae ahí y ni siquiera es escuchada, esos son los que oyen la palabra pero no la reciben. Cuando se recibe la palabra es cuando estamos en condiciones de dar fruto de esa palabra. Ellos reciben esa palabra y lo hacen en medio de gran tribulación. Mira, la palabra que se utiliza aquí para en medio de gran oposición o tribulación es la que se usaba cuando se exprimían las uvas, se pisoteaban las uvas para extraer el vino. O sea, las uvas sufren persecución cuando alguien está extrayendo el jugo o no. Si tú fueras una uva, ¿de acuerdo? Y alguien te pisoteara, diría, oye, que me estás haciendo daño. Bien, pues lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el contexto en el que ellos recibieron el Evangelio, la palabra, fue en medio de adversidad, en medio de dificultad, en medio de oposición, como hemos visto que pasó ahí en lo que Pablo resume lo que fue su ministerio. Pero aún así, a pesar de eso, bueno, tal oposición, como decía, que más adelante dice el texto, que fueron llevados algunos creyentes ya recién convertidos, ¿de acuerdo?, ante las autoridades con violencia, hasta el punto que Pablo tiene que huir por una ventana y irse de noche hacia Berea. Por eso él se va, los deja en una situación que no sabe, preocupado qué va a ser de ellos. Por eso envía, como he dicho al principio, a Timoteo para que, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó después de mi salida? ¿De acuerdo? Así que, a pesar de eso, dice que lo recibieron con gozo del Espíritu Santo. ¿Se puede pasar mal y estar gozoso? ¿Puede uno estar en medio de una gran tribulación y estar gozoso? ¿Cómo es posible eso, no? Pues por el Espíritu Santo. O sea, de nosotros no sale el gozo. Y Dios se compromete que en medio de las dificultades y de las tribulaciones de la vida vamos a encontrar algo ahí muy dentro de nosotros que produce el Espíritu Santo, que es el gozo, con gozo en el Espíritu Santo. Y ahora a tal punto de que de tal manera ha sido vuestra conversión y el inicio de esa iglesia, que habéis sido ejemplo, versículo 7, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, Pablo nunca en todo, si revisamos los escritos de Pablo nunca pone como ejemplo de una iglesia madura, sino a esta. Para Pablo, esta era una de las iglesias más maduras de todo el Nuevo Testamento. Y les pone como ejemplo a todos los que vivían en Macedonia y en Acaya, ¿no? Dice, no solamente habéis sido ejemplo a todos estos, sino que partiendo de nosotros, de vosotros, de esta ciudad, de esta iglesia, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, o sea, que nos habéis quitado el trabajo. O sea, que nosotros no tenemos necesidad de hablar porque ya vosotros estáis haciendo el trabajo. Vamos a ver una foto de dónde estaba la iglesia en Tesalónica. Esto lo vimos en el ejemplo, en la serie anterior. La otra, por favor. ¿Veis arriba? Allí Tesalónica. Este fue el segundo viaje misionero de Pablo. Primero llega... Oye, ahora no funciona. Lo he probado antes. Sí. Primero Pablo llega aquí a Filipo, él no quiere venir aquí, está aquí y hay un ángel que le dice, por favor, Pablo, pasa, ayúdanos. Llega a Filipo y va a la cárcel, ¿os acordáis? El carcelero de Filipos. Tiene que salir corriendo y pasa por aquí y llega a Tesalónica. En Tesalónica ocurre lo que estamos viendo y después se dirige a Berea por la noche huyendo. Cuando llega a Corinto, desde donde escribe Primera y Segunda Tesalonicenses, pues quiere saber qué es lo que ha pasado, cómo están ellos aquí. Bien, Macedonia era todo lo que es esta parte norte
incluyendo Filipos y Acaya. Ahora vamos a la otra diapositiva. Es la parte sur. Podríamos decir que Macedonia y Acaya son actualmente Grecia. ¿Puede una iglesia sola impactar a toda una nación? Pues sí. Estáis siendo ejemplo a toda una nación, a toda esa zona. Y no solamente ejemplo de cómo habéis recibido el Evangelio en medio de gran oposición, de vuestra conversión, etcétera, de los frutos de vuestra fe, de vuestro amor, de vuestra esperanza, sino que toda esa región, podríamos decir, ha sido evangelizada por medio de vosotros. Entonces, esto es sumamente extraordinario, ¿no? O sea, a través de vosotros se está divulgando la palabra y se está extendiendo el Evangelio por todo el mundo. O sea, esto es algo... Es un buen deseo para este año, ¿no? O sea, Señor, úsanos para seguir divulgando la palabra y seguir extendiendo el Evangelio, no solamente aquí, sino, a ser posible, como ellos hicieron. ¿Y qué hace lo que hace el Evangelio? Dice Pablo que no solamente estáis haciendo ese trabajo, sois ejemplo para todo un país, sino también de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, en contraste con lo que eran los dioses muertos, y verdadero en contraste con lo que eran los dioses falsos. O sea, en la sociedad, en el mundo de ayer y de hoy, vamos a encontrar dioses falsos, pero hay un solo Dios verdadero. Y dice que lo que ellos hicieron fue una verdadera conversión. Es importante la conversión. Os convertisteis a Dios desde otra posición en la que estabais, que era de adoración a los ídolos. Decía Santo Tomás de Aquino, y no se equivocaba al decir lo que decía, que los ídolos de aquel tiempo, y yo creo que de nuestro tiempo, son el dinero, ¿de acuerdo? El ídolo son el dinero, el poder, el placer y la fama. El dinero, el poder, el placer y la fama. Eso siguen siendo, porque esto al final es del diablo. El diablo lo que quiere es desviarnos, que adoremos dioses falsos, prometiéndonos la felicidad y llevándonos finalmente a la infelicidad. Entonces está diciendo que vosotros habéis pasado de una situación en la que vuestros dioses eran el dinero, el poder, el placer o la fama, ¿de acuerdo? Y ahora estáis sirviendo al Dios que es verdadero. Yo creo que todos podemos, y este es un peligro, de tener ídolos falsos, a los que servimos, a los que damos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro pensamiento. Hay una canción de Bob Dylan, en un disco que grabó ya en los años 70, que dice: tengo que servir a alguien. Dice, digas lo que digas, vas a servir a alguien. Sí, de hecho, este es el estribillo de la canción. No lo canto para que no... Dice, vas a tener que servir a alguien. Bueno, puede ser el diablo o puede ser el Señor, pero vas a tener que servir a alguien. Y esto es así. Si no estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo a cualquiera de esos ídolos que producen finalmente insatisfacción e infelicidad. Porque es el diablo engañándonos con otras cosas, desviándonos de aquel que es el Dios vivo y verdadero. Así que es bueno al inicio del año ver si hay algún ídolo al que estamos adorando. Y finalmente ya termino diciendo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira, ya introduce Pablo el tema escatológico del fin del mundo, del fin de los tiempos, y es lo que la Iglesia está esperando que Jesús regrese. Hechos 1:9, cuando Jesús asciende al cielo, dice, habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Veis la concordancia que hay entre la convicción de los ángeles, de los apóstoles que estaban ahí despidiendo a Jesús, y ahora lo que dice Pablo que deben esperar los cristianos? Ese mismo Jesús que fue tomado al cielo vendrá del cielo. Esperamos. El Evangelio también espera, y espera al mismo Jesús que se fue. Va a ser el mismo Jesús, no otro, que va a regresar. Y nos va a liberar de la ira que vendrá. Esto es otro tema que vamos a ver más adelante, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Pero en esta introducción ya estamos anticipando cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir mientras esperamos que Jesús venga desde los cielos. Si no te has convertido, es importante que te conviertas de los ídolos a Dios, que sirvas al Dios que es vivo y verdadero, que tengas esperanza de que Jesús vendrá desde los cielos. Y mientras tanto somos agradecidos, oramos unos por otros, intercedemos unos por otros, crecemos en la fe, en el amor y en la esperanza. Seguimos divulgando el Evangelio, seguimos a los buenos ejemplos para convertirnos nosotros en ejemplos para otros. Y esperamos con convicción su regreso. Así que tenemos que recuperar esa... Me acuerdo cuando yo me convertí que con frecuencia se cantaba esto: Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá. Y debemos estar listos para verle. Entonces esa es la convicción que estaba en la iglesia primitiva, pero sin caer en el extremo de decir, pues bueno, como Cristo viene, pues vamos a dejar las responsabilidades, los compromisos, de usar nuestros dones, de seguir extendiendo el Evangelio, de seguir siendo ejemplo para otros, ¿me entendéis? Este es el manual de supervivencia para el fin del mundo, según Pablo. Seguir haciendo lo que somos llamados a hacer mientras que esperamos que Jesús regrese. Amén. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que nos has dado, porque es cierto, porque tú lo has prometido, Señor, y cuánto desearíamos, Señor, participar de ese momento, pero sea como sea, sabemos que estamos contigo, Señor. Así que ayúdanos a ser fieles como esta iglesia lo fue y a seguir predicando y recibiendo el Evangelio de la manera en que ellos lo recibieron, y mantener esa esperanza viva de tu regreso. Y mientras tanto, Señor, que tu reino se pueda seguir extendiendo por el mundo y que como iglesia Parque Este podamos ser ejemplo para otros. En el nombre de Jesús, amén.